Conferencia General de la Iglesia de Dios presenta Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Sea usted bienvenido. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículo 20. Paz a vosotros, muy amados hermanos. Les saluda su hermano en Cristo, diácono Macario López Andrés, en esta ocasión para compartir un tema doctrinal titulado El Concilio de Jerusalén, año 46 después de Cristo, escrito por nuestro hermano ministro Bulmaro González Hinojosa y publicado en el Heraldo de la Biblia, periodo enero-marzo de 2006. El Concilio de Jerusalén, año 46 después de Cristo. Al haber abatido Dios el muro de separación entre gentiles y judíos, y al tener entrada los gentiles en la iglesia de Dios, Hechos capítulo 11, versículos del 1 al 28, Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 22, se planteó el problema de que muchos de los gentiles que habían creído insistían en que los creyentes procedentes de los gentiles debían circuncidarse y guardar toda la ley de Moisés. Hechos capítulo 15, versículo 1. Oponiéndose vigorosamente a esto, Pablo y Bernabé se planteó finalmente esta cuestión ante la iglesia en Jerusalén. Después de vivas discusiones y habiendo dado testimonio Pedro, Pablo y Bernabé de todo lo sucedido e insistiendo en la verdadera salvación por medio de la gracia, Jacobo dio la decisión final y definitiva de parte de Dios, de que los creyentes procedentes de los gentiles quedaban exentos totalmente de la ley de Moisés. La cuestión radicaba en si los gentiles se podían salvar sin cumplir con los ritos judaicos de la circuncisión y del legalismo de la ley de Moisés, versículo 1 y 5. ¿De que lo podían? Sí, al punto de que ahora eran salvos sin cumplir con estos requisitos. Era algo que había quedado plenamente demostrado en el primer viaje misionero, tal como Pablo lo había informado a la iglesia de Antioquía. Y habiendo llegado y reuniendo a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Hechos capítulo 14, versículo 27. Fue un anuncio de que el evangelio había recibido su divina confirmación como medio de salvación de las naciones sin practicar la circuncisión y el legalismo de Moisés. Se trata de una declaración muy sintetizada de que el cristianismo es una religión internacional completamente separada del legalismo y del aislacionamiento de la fe hebrea y cuyos alcances son vastos hasta las más apartadas regiones de la tierra. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. La iglesia de Antioquía decidió enviar una delegación de la iglesia madre en Jerusalén. Hechos capítulo 15, versículos del 2 al 4. Y ahí serían testigos de la lucha entre cristianismo y judaísmo. Ver Gálatas capítulo 2, versículos del 1 al 10. Pedro se dio cuenta de la insensatez de insistir en que los gentiles se hicieran judíos para poder ser salvos. Versículos del 7 al 11. Comprendió la ilógica actitud de los judaizantes, quienes solamente querían entornarles la puerta a los gentiles y admitir exclusivamente a aquellos que, aparte de la fe en el Mesías, se sometían a los ritos judaicos, en especial la circuncisión. Pablo y Bernabé también hablaron, relatando sus experiencias personales. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos
entre los gentiles. Versículo 12. La decisión del concilio. El caso que dio lugar a la realización del primer concilio de la Iglesia de Dios, afortunadamente terminó con la legalización del Evangelio de la Gracia, el Evangelio que Pablo había visto obrar tan significativamente la obra entre los gentiles. Jacobo resumió la conclusión de la siguiente manera: por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles que se convierten a Dios. Versículo 19. Se les requería simplemente que se abstuvieran de la idolatría, de fornicación, de ahogado y de sangre. Versículos 20 y 21. Esta resolución fue comunicada por medio de una comisión del Concilio de Jerusalén a la iglesia de Antioquía y el resto del mundo gentil. Versículos del 22 al 35. La importancia del primer concilio de la iglesia. La enorme importancia del primer concilio de la iglesia consiste primero en el hecho de salvar el evangelio de la mixtura judaica, fijando al cristianismo sobre bases propias, como un movimiento espiritual universal que trasciende todas las barreras sociales, raciales y religiosas, ofreciendo la regeneración espiritual a quien quiera que crea. Y en segundo lugar, en la benevolente revelación de los propósitos de Dios para este siglo y el venidero. Versículos del 14 al 18. El propósito para el presente siglo es el de escoger de entre los gentiles un pueblo para Dios. Versículo 14. Los llamados, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Después de esto volveré. Versículo 16. Es decir, la segunda venida de Cristo. Cuando ya esté completado el número de los llamados, entonces Cristo volverá. Es cuando vendrá la restauración de Israel y reedificaré el tabernáculo de David, lo volveré a levantar. Versículo 16. Y capítulo 1, versículo 6 y capítulo 3, versículo 21. Se producirá el establecimiento del reino una vez lograda la conversión del mundo. Versículo 17. Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3. Zacarías capítulo 8, versículos del 20 al 23. Y entonces se verá cumplido el plan de Dios para el mundo. Versículo 18. Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Y Romanos capítulo 11, versículos 25 y 26. ¿Por qué nada más 4 cosas son prohibidas? Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Idolatría. El culto a los ídolos ha sido practicado desde épocas relativamente tempranas de la historia. Sabemos que los antecesores de Abraham adoraban a dioses ajenos en lugar de adorar a Jehová. Josué capítulo 24, versículo 2. Como es conocido a lo largo de todas las escrituras, aún los profetas los estigmatizaban y ridiculizaban la incapacidad e importancia de los ídolos. Salmo capítulo 115, versículos 3 al 8. Aún así, el mismo pueblo de Israel fue atraído a rendirles culto como los gentiles. El segundo mandamiento del Decálogo está dirigido especialmente en contra de la idolatría. Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5. Los cristianos que vivían en medio de comunidades paganas fueron exhortados a evitar toda componenda con la idolatría. El Concilio de Jerusalén ordenó la abstención de toda carne que hubiera sido sacrificada a los ídolos. Hechos capítulo 15, versículo 29. El apóstol Pablo advirtió a aquellos cristianos que no daban importancia alguna a los ídolos, que también ellos debían practicar esta abstinencia, a fin de no escandalizar a los hermanos más débiles que ellos. Primera a los Corintios capítulo 8, versículos del 4 al 13. El cristianismo invitado a la comida de un pagano no estaba obligado, por razón de escrúpulos, a enterarse de si la carne había sido santificada a un ídolo.
pero si se le informaba expresamente, debía entonces abstenerse de comerla. Se tenía que observar la misma norma con respecto a los alimentos comprados en el mercado para usos domésticos. Primera a los Corintios capítulo 10 versículos del 28 al 33. Fornicación. En cualquier práctica sexual fuera del matrimonio y también figuradamente idolatría y apostasía. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pablo exhorta a los creyentes a que huyan de la fornicación. Primera a los Corintios capítulo 6 versículos 18 y 13. Aquí el término se refiere a toda inmoralidad del pueblo y Cristo dijo al respecto que toda inmoralidad sexual tiene su origen en el corazón. Proverbios capítulo 4 versículo 23 y Jeremías capítulo 17 versículo 9. En sentido figurado, la fornicación se refiere a toda forma de apostasía y la relación inmoral de un creyente con otros dioses. O sea que aparenta servir a Dios y en su vida cotidiana haga lo que hacen los paganos. En otros pasajes del Nuevo Testamento, fornicación se usa en sentido general, refiriéndose a toda forma lascivia de la persona dominada por un deseo sexual exagerado. Juan capítulo 8, versículo 41 y Hechos capítulo 15, versículo 20. Hay casos que se refieren a prostitución y comercio sexual. Apocalipsis capítulo 2, versículos 14 al 20 y 21. De ahogado y de sangre. Desde el tiempo de Noé, después del diluvio, cuando por primera vez se da permisión divina al hombre para que coma de la carne de los animales limpios, Génesis capítulo 9, versículo 3, se prohíbe textualmente la consumición de la sangre, versículos 4 al 6. Es así una prohibición para Noé y su descendencia, para toda la humanidad que procedió de él. Prohibición que, como tantas otras cosas, fue totalmente dejada de lado por las naciones en su apostasía, aun conociendo la orden del verdadero Dios transmitida por sus antepasados. La ley de Moisés reafirma esta prohibición al pueblo del pacto. Levítico capítulo 17 versículos del 11 al 14. No se trata, como vemos, de una nueva prohibición, sino de una reiteración de una antigua orden general. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, cualquiera que la comiere será cortado, muerto. De esto se desprende el acuerdo del Concilio de Jerusalén, que los creyentes de los gentiles deben abstenerse de animales ahogados, esto es, cuya sangre no había sido derramada al sacrificarlos. Levítico capítulo 17, versículo 13. Y se refiere a la misma sangre, versículo 29, 21 y 25. No se trataba meramente de un ceremonial judío que formara parte de aquella ley de Moisés, de la que quedaban totalmente exentos los creyentes de los gentiles. En tantas y tan importantes cosas quedaban contrariados abiertamente con la decisión del Concilio de Jerusalén. Hechos capítulo 15, versículo 10. Es digno de señalarse que en la misma carta en que se proclama la total libertad de los creyentes, de los gentiles de la ley de Moisés, Hechos capítulo 15 del versículo 23 al 30, donde se les recuerda que hay cosas que son interiores a ella, la ley de Moisés, como es la pureza sexual, la prohibición de la idolatría y la prohibición de comer sangre, versículos 28 y 29. Estas tres instrucciones, que se encadenan en una, llevan todo el peso de la autoridad divina y apostólica, constituyendo cosas necesarias, versículo 28. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Versículo 29. Paz a vosotros, amados hermanos. La Conferencia General de la Iglesia de Dios presentó Palabra Fiel,
es esta: una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Que Dios le bendiga. Paz a vosotros.